Buenas tardes, ya estamos otra vez aquí en nuestro taller. Bien, el tema de hoy va a radicar más en la organización política del Estado mexicano y su relación con el derecho internacional. Vamos a seguir, esta sesión va a seguir siendo también de contextualización, de contextualización histórica más que nada. Y ya la sesión siguiente sí que entraremos a detalles más jurídicos acerca de el orden normativo mexicano y su relación con el derecho internacional en términos más normativos. En la sesión pasada, recordemos que vimos prácticamente los tres delitos principales que tienen una raíz internacional, que derivan directamente del derecho internacional y que son considerados los más graves por la comunidad internacional, los cuales son genocidio, lesa humanidad y delitos de guerra. Ahora bien, es importante aquí, rápidamente quisiera hacer un paréntesis, que existe una discusión entre si realmente el origen de esta rama del derecho penal internacional es a partir del 45 o antes, y bueno, los que dicen que es a partir del 45 dicen que realmente el derecho penal internacional no surgió por la necesidad de sancionar atrocidades, sino el delito que dio nacimiento a esta rama del derecho fue el delito de agresión, porque lo que querían los aliados era sancionar a los alemanes por haber invadido sin ninguna razón de justificación, por haber invadido Polonia, por haber invadido Austria, por haber invadido países del este. Entonces, esto era lo que realmente querían sancionar los aliados y no las atrocidades, o sea, el delito de agresión. Y que no, de hecho, no lo vamos a estudiar en este curso porque no se han puesto de acuerdo en la definición, dado que le quitaría bastantes prerrogativas a las potencias, especialmente a Estados Unidos, de poder simplemente ir a intervenir países. Entonces, solo como paréntesis, existe esta discusión si nace el derecho penal internacional a partir del delito de agresión, de sancionar el invadir simplemente sin razón alguna otros territorios, o a partir del derecho de guerra. Pero realmente yo creo que el desarrollo histórico sí nos permite afirmar que esta rama del derecho nace a partir de la regulación de las conductas de la guerra. Y como lo vimos, y podemos estar orgullosos de esto, el Código Penal mexicano es el primero en sancionar penalmente violaciones al derecho internacional. Y esto, como decía en la primera sesión, es un alto realmente, es un giro de 360 grados, como se les dice, el giro copernicano de una absoluta revolución. Pero bien, entonces, esto solo como paréntesis para que sepan que existen estas, por decirlo así, estas dos formas de explicar el nacimiento de esta rama del derecho. Y también que tengan en cuenta que el delito de agresión está entre paréntesis, ¿no? Aunque teóricamente debería ser el delito más grave, invadir a otro país, no está todavía sancionado. No se han puesto de acuerdo si lo prohíben o no. Bueno, entonces, eso solo un poco en relación a la sesión anterior. Y hoy que vamos a ver el contexto histórico del sistema legal mexicano, y esto es muy importante porque evidentemente tiene relación con el derecho internacional y también nos va a permitir entender por qué es que al día de hoy tenemos una política de ratificar tratados, pero no los incorporamos o los incorporamos muy poco,
o simplemente hay veces que también firmamos un tratado, pero no lo ratificamos. Entonces, esta conducta actual del Estado mexicano, que bueno, también habría que, aquí, entre comillas, como también estamos en un periodo de transición política, sería bueno saber realmente la política exterior ahorita en qué punto está. Pero si hacemos un corte de caja, sin contar realmente el periodo de Morena, sí ha sido característico por esta dualidad entre una gran firma de tratados, firmamos muchos tratados, pero ya a la hora de aterrizarlos, prácticamente nada. Y ahorita vamos a ver por qué, o tratar de entender por qué, encontrar una causa. Y es una particularidad interesante. Tampoco no, por decirlo así, no es algo obvio, no es que sí firmamos tratados y luego no los implementamos, en realidad, ¿no? La conducta del Estado mexicano conforme a la firma y ratificación de tratados sí es en este sentido particular, y ahora lo veremos por qué. Entonces, bien, primero que nada, pues vamos a regresar de nuevo al siglo XIX, porque este es el momento en el que realmente se funda el Estado mexicano como lo conocemos hoy. Y para esto sí sería interesante que nos tratáramos de imaginar la situación del siglo XIX. Entonces, en 1921 obtenemos la independencia del reino español, pero realmente no fue algo así inmediato que obtuviéramos la independencia y ya somos independientes y ya todos respetan nuestra integridad como territorio y así, sino realmente fue una lucha constante que podríamos decir que tal vez duró hasta 1880, no solo porque tuvimos intervenciones extranjeras, pero también hubieron una serie de guerras civiles. O sea, fue un periodo del 20 al 80 en constante movimiento. No fue para nada tranquilo y sí se podría decir que costó trabajo afianzar la integridad territorial y bueno, lo que después se llama la Pax Porfiriana. Algo que es muy importante también de entender y que influye, por supuesto, en la formación de nuestro orden jurídico, es que las personas, el proyecto liberal republicano, estuvo conformado por personas que propiamente no pertenecían a la casta criolla, no eran criollos como, a diferencia de, por ejemplo, en Argentina, Colombia, tenemos a Bolívar, Bilbao en Chile. Ellos realmente eran criollos. Pero en México tenemos una figura que es Morelos y Benito Juárez, que ellos vienen realmente de comunidades indígenas. Ellos saben, lo vivieron a flor de piel lo que es ser discriminado. Y yo creo que esto es un elemento fundamental para entender por qué es que estaban tan convencidos de que el derecho podía solucionarlo todo. Entonces, ya que ellos vivieron a flor de piel esta discriminación, creo que por eso es que existía esta convicción de que el derecho podía borrar toda distinción de clase y raza. Y bueno, de hecho, esto es parte del programa liberal también, que nos viene desde la Ilustración, pero yo creo que en especial, en nuestro caso, hay este 100% convencimiento de los líderes de la Reforma o en el momento de la independencia de transformar a través del derecho y del poder emancipatorio que tenían las leyes. Y por eso es que yo creo que sí lo piensan todo muy bien y tienen ideas muy novedosas que se ven reflejadas en la Constitución del 24, del 56, y como lo vimos muy claramente en varios delitos del Código Penal de 1871. Incluso es muy probable, estoy casi segura que nosotros fuimos el segundo país en abolir la esclavitud. El primero fue Haití.
Y esto realmente fue también un giro súper moderno porque en aquel entonces era lo más común en países europeos, por supuesto en Estados Unidos, que las personas que llegaban del África en situación de esclavitud eran simplemente propiedad y objetos. Incluso hasta finales del siglo XIX hubieron grupos que siguieron sosteniendo esta postura. Entonces, que nosotros inmediatamente hayamos institucionalizado en nuestra Constitución que todos somos iguales ante la ley es realmente para nosotros ahorita es de lo más normal, pero en aquel momento eso fue realmente un giro revolucionario de institucionalizar los derechos en la Constitución. Algo muy importante también que es que nosotros como mexicanos es muy bueno que lo sepamos. Nuestra Constitución realmente no hace ninguna distinción. Si ustedes se fijan, dice toda persona, todo individuo. Hay constituciones como por ejemplo la alemana, que hay derechos que dice solo los alemanes. Y nuestra constitución es realmente universal, es para todas las personas. Todas las personas tienen derecho a tener un trabajo, por ejemplo, en las garantías laborales. El artículo referente en Alemania, por ejemplo, dice, todos los alemanes tienen derecho a gozar de un trabajo X. O sea, uno como extranjero no tiene esa prerrogativa, o sea, es decir, no es una constitución completamente universal. Y la nuestra sí que lo es, y viene así desde la constitución de Apatzingán. Entonces, pero yo creo que esto simplemente se entiende si logramos imaginarnos el espíritu de estos republicanos liberales de la primera mitad del siglo XIX, de que yo creo que hasta eran tal vez unos fanáticos del poder del derecho como emancipación. Y esto se ve completamente en nuestras constituciones. Entonces, dado que ellos creían tanto en la emancipación a través del derecho, también ellos creían que el derecho era lo que iba a lograr que México tuviera una independencia y autonomía frente a poderes extranjeros, y también se aliaron con otros. En realidad se forma toda una coalición con las distintas emergentes naciones de Latinoamérica para lograr, por decirlo así, una liga que evite la intervención extranjera, sobre todo después de las experiencias de México con la intervención francesa y la norteamericana. Entonces, en el siglo XIX sí había esta necesidad real de defender la soberanía. Ya después, como lo veremos, en el siglo XX esto se fue transformando más que realmente en un auténtico discurso, sino más bien en una especie de excusa para evitar el escrutinio internacional. Entonces, con esta excusa de que nosotros somos muy celosos de nuestra soberanía, pero en realidad lo que se quiere evitar es el escrutinio internacional. Pero este argumento de defensa de la soberanía sí que fue auténtico en el siglo XIX y fue apoyado por los distintos republicanos en otras regiones de Latinoamérica. Y tan es así que se conforma el principio de no intervención, que también hacen valer los estados latinoamericanos en la Convención de la Haya de 1896. Y ese principio en el derecho internacional se ha quedado como una auténtica contribución de los estados latinoamericanos al derecho internacional, el principio de no intervención. Bueno, entonces el siglo XIX transcurrió así, y como ustedes saben, entra Porfirio Díaz al poder, y es ahí donde viene un cambio, de nuevo, por decirlo así, en nuestras dinámicas. Entonces, de estar siempre en guerra, de estar tratando de formar el Estado con instituciones jurídicas, otorgando derechos para todos. Viene un periodo en el que
bueno, dicen, ok, sí, está muy bien otorgarle derechos a todos, pero ¿de qué sirve si esto es un caos y si realmente no hay una prosperidad económica? Si no hay modernidad, ¿dónde está la tecnología? En Europa hay ferrocarriles, hay todo tipo de avances, ¿no? Hay luz en las calles, luz pública, etcétera. Entonces, el telégrafo, todas las comunicaciones, toda la revolución que hubo. Entonces hubo este cambio en el que en lugar de ver el avance o en lugar de aspirar a un Estado que lograra primero equidad y que después de la equidad viniera la prosperidad económica, se dio un cambio en el que no, o sea, si queremos realmente ser como los europeos, si queremos ser civilizados, no nos sirve de nada nada más el puro derecho en papel, sino que tiene que haber paz en la región para que pues, pueda venir la inversión extranjera y entonces tengamos todos los avances tecnológicos que ya tienen los norteamericanos o los europeos, etc. Entonces se dejó de lado este proyecto republicano de lograr la igualdad entre todos a través de la ley, por más bien un Estado que está apoyado por la inversión extranjera y donde lo que no había logrado componer el derecho, lo iba a lograr componer el capital, así tal cual. Pero desgraciadamente esto lo que generó fue más desigualdad económica, las prerrogativas, los derechos que se habían alcanzado van para atrás otra vez, se hace una sociedad jerarquizada, como ustedes sabrán, como ustedes recordarán de sus clases de historia, tal vez, o estas haciendas, por ejemplo, que hubo en Yucatán, del Enequén, donde prácticamente estaban en condiciones de esclavitud, y porque sí existía esta mentalidad de que si no logramos que las clases, por decirlo así, populares se incorporen al trabajo, pues nosotros vamos a obligar que se incorporen. Entonces, también retoman todas las ideas positivistas europeas, en donde hay una alta influencia del pensamiento de que hay una jerarquía también de clases y de castas, y que hay aquellos que son superiores, inferiores, y etcétera. Entonces regresan a esta idea colonial de que no, pues no quieren trabajar, son unos flojos, es porque así son por naturaleza, etcétera. Entonces, pero lo que es una realidad es que si ustedes se ponen a ver, de 1820 a 1870 estuvo realmente una gran parte de la población siempre movilizada, o sea, no había ni forma tal vez de tener trabajo. Y lo que sí es una realidad es de que todos los grupos de la población, o sea, se metían, por decirlo así, a las fuerzas armadas informales para poder combatir, por ejemplo, a los estadounidenses o a los franceses. Entonces, ustedes imagínense que estuvimos 50 años en guerra y hubieron muchos grupos de la población que todo el tiempo estuvieron movilizados. Obviamente, ya después incorporar a una dinámica de trabajo, seguramente esto fue difícil. Pero esto los positivistas lo vieron como un símbolo de retraso. En fin. Sí, yo les invito a que, les invito a dos cosas para lograr una especie de sumergirnos también un poco en esta época y lograr entender cómo es de que se dieron estos cambios en nuestro país, por ejemplo, de un total convencimiento del derecho a después un total convencimiento de que el capital nos iba a solucionar las cosas. Entonces, para tratar de entender de dónde viene toda esta situación tal vez de Morelos y de Juárez, yo les invito a que vean materiales del siglo XVII, yo les puedo mandar el link. Hay una compilación de leyes coloniales en donde, por ejemplo, ustedes podrán encontrar una ley en la que limitan la enseñanza de oficios
a ciertos grupos, dicho de otra manera, los indígenas no podían ejercer ciertos oficios. Por ejemplo, el oficio de saber manejar una rueca de estas de algodón para poder tejer una maquinita de estas tejedoras. Ellos no lo podían aprender. Y habían muchos oficios que estaban prohibidos a los indígenas. Entonces, si vemos siglo XVII, siglo XVIII, de cómo había una división del trabajo y habían oficios que no podían ser libremente ejercidos, entonces puedes entender tal vez por qué Morelos o por qué Juárez vislumbraron en el derecho esta forma mágica de borrar con toda esta cadena de discriminaciones que probablemente sus antepasados habían vivido. Eso por un lado. Después, lo que les hablaba yo de las movilizaciones en el siglo XIX, si ustedes también revisan, se van a una hemeroteca y revisan cualquier periódico del 1830, 40, 50, 60, ustedes se podrán dar cuenta que también los líderes de la reforma, los que dirigían las campañas militares, efectivamente jalaban a la población y la población participaba en estas movilizaciones, estaban convencidos de que era realmente una participación común para lograr sacar al invasor extranjero, o para poder lograr la paz o para poder lograr la autonomía. O sea, realmente, por decirlo así, como trabajo en equipo existía en los diferentes niveles de la población. O sea, no nada más era Benito Juárez ahí con su carroza. La gente realmente sí estaba involucrada y estaba motivada para lograr estos cambios. Y se dieron, en realidad, pero después viene esta ola de, bueno, no, vamos a instaurar el orden y vamos a instaurar el modelo capitalista, que ese sí que nos va a traer prosperidad económica, soluciones y no nada más otorgar derechos así como así. Entonces, obviamente esta historia después suena muy conocida para después los 90s, lo que vivimos, y en este sentido hay que decir que sí, la historia sí le da la razón a López Obrador cuando habla de neoporfirismo y todo esto, porque es una realidad que se dio un cambio entre el republicanismo y un modelo totalmente de capital extranjero de dirigir al país. Bueno, entonces, las instituciones que nosotros conocemos de 1917 de la Constitución es prácticamente un copy-paste, es un copiado total de la Constitución de 1856. Y es que de verdad fue muy moderna, la retomamos, simplemente se insertaron los artículos relevantes a la propiedad ejidal, educación para todos, educación universal, propiedad ejidal. Y obviamente libertad de asociación con respecto a los sindicatos. Estos 3 artículos sí que fueron integrados, pero prácticamente todo lo demás es igualito a la de 1856. También puedo enviarles los links para que ustedes mismos puedan comparar los dos textos. Y bueno, regresándonos un poquito, ya estamos en el 17, pero si nos regresamos un poquito, efectivamente, las prerrogativas que mediante derechos se habían logrado con Benito Juárez, con el porfiriato otra vez nos fuimos para atrás porque regresó esta sociedad jerarquizada. Entonces, obviamente esto enciende también la exigencia social, que fue lo de la Revolución Mexicana, bueno, y también que, pues, habían personajes que querían una transición del poder, que no forzosamente es que pertenecían a grupos marginados, estaban marginados del poder, pero no como grupo social. Entonces, como es el caso de Francisco y Madero. Entonces,
es la Revolución Mexicana, se expide la Constitución del 1917. Y aquí viene otra particularidad muy importante que es esencial para entender nuestro actual sistema jurídico, que es el PRI. Entonces, esto sí que es también un tema que desgraciadamente no sé por qué no se ha abordado por abogados, es el hecho de que evidentemente si tienes a un partido político que estuvo 70 años en el poder, más 6 con Peña Nieto, obviamente esto va a tener una influencia directa en cómo se va a hacer el derecho y cómo se va a incorporar el derecho internacional. Obviamente esto tiene un impacto enorme en la ley. Y desgraciadamente esto ha sido poco abordado por los abogados, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, si tienes al mismo partido por 70 años que tenía un control sobre todas las áreas del Estado, es evidente que la forma en cómo se hacía y se aplicaba el derecho dejó su huella. Entonces, como ustedes sabrán mejor que yo, bueno, el PRI entonces tenía este tipo de organización corporativa en la que conglomeraba varios sectores, ¿no? El obrero, el patronal, el campesino. Entonces, obviamente esto logra un control y al mismo tiempo se alían de los militares. Entonces había este pacto civil-militar del que habla ICAMP, que hay este pacto militar entre civiles y militares y básicamente consistía en que las autoridades civiles le otorgaban total autonomía a los militares y los militares iban a apoyar a la autoridad civil en lo que requirieran. Y bueno, este pacto militar civil lo veremos con más detenimiento después, en sesiones posteriores, porque obviamente esto tiene una influencia directa en lo que ustedes seguramente ya han escuchado hablar de lo que es el fuero militar en asuntos penales. Entonces, tenemos todo este contexto del PRI, ¿no? Con este conglomerado en todas las áreas del Estado. Sin embargo, bueno, aunque teníamos una dictadura del partido, pero nuestra constitución, derivada del 56, es una constitución republicana y federal. Entonces, tenemos que hay unos artículos básicos que son importantes que los conozcamos. Que son, por ejemplo, el artículo 40 constitucional, en donde se determina que somos una república federal representativa y secular. El 49, que nos indican los 3 poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Somos 31 estados, la Ciudad de México, y cada estado, como somos un estado federado, cada estado tiene la facultad de sacar su propio código penal, lo cual hace que tengamos 32 códigos penales más un código federal. Esto obviamente trae problemas al momento de incorporar el derecho internacional a nuestro orden penal y obviamente esto también dificulta la persecución de un delito internacional. Porque donde lo incorporamos, obviamente tendría que ser en el Código Penal Federal, pero es un problema que sí hay que tener en mente. Hay competencias exclusivas entre los estados y la federación. Por ejemplo, la seguridad pública es una competencia conjunta. Bueno, hay un solo código de procedimientos penales actualmente y a futuro la idea es de que también tengamos un solo código penal para toda la República, un único código penal. Y eso sería muy bueno porque entonces así tendríamos en un solo, en una sola compilación normativa tendríamos todos los delitos, tanto de raíz nacional como internacional. Entonces, regresándonos un poco,
cuando el PRI logra control absoluto sobre todos los aspectos del Estado. Interesantemente, lo que en cuestión a política, a relaciones internacionales, llevaba una política de multilateralismo, precisamente derivado de toda esta historia del siglo XIX, que se unieron los países latinoamericanos contra las intervenciones extranjeras, el principio de no intervención. Entonces, de esta herencia, como que México siempre adoptó una actitud multilateral, muy abierta a firmar todos los tratados. Siempre hemos sido los primeros en firmar tratados, pero no así en ratificarlos, y mucho menos en implementarlos. Implementarlos quiere decir que bajas el tratado a la ley, porque generalmente, y esto sí que lo haremos la sesión que viene, un tratado, imagínenselo ustedes como un contrato. Entonces, hay una cláusula en donde dice, tú, Estado, que firmas y te obligas, en los términos de este tratado, te obligas a hacerlos cumplir, y una forma de hacer cumplir los términos de este tratado es incorporando estas normas a tu orden jurídico. Como lo hagas, ya el método de cada estado ya es independiente, pero los estados se obligan a hacer cumplir los contenidos de estos tratados. Entonces, pero bueno, también por decirlo así, el derecho internacional también coge un poco de que no hay, por decirlo así, un policía que esté realmente checando que todos los estados cumplan con todas sus obligaciones. Entonces, pero bueno, al menos formalmente existe esta obligación. Y por supuesto que a los estados les beneficia el tener una imagen muy abierta a tratados internacionales, de cooperación internacional, tanto con los organismos internacionales como con otros estados para lograr un objetivo en común, qué sé yo. Entonces, esta postura siempre la ha tenido México, pero existe esta dualidad que al orden interno sí que puede llevar una política represora contra sus adversarios políticos. Si habían movimientos campesinos, pues los reprimía, pero sabía muy bien mantener, por decirlo así, ojos ajenos fuera de todo lo que estuviera ocurriendo. Prácticamente durante todos los 70 años así fue. Entonces, ustedes saben bien que en los 40, 50 hubo persecución, por ejemplo, de movimientos ferrocarrileros, lo que todos conocemos del 68, 71, contra estudiantes. En los 80 una gran represión contra perredistas en el estado de Guerrero, y 90 lo que acá conocemos, Acteal, Aguas Blancas, etcétera. Entonces, si ustedes se ponen a ver, es realmente sorprendente que ningún estado nunca haya denunciado a México por lo que estuviera ocurriendo, o que nadie haya levantado la voz por la dictadura de partido que aquí se vivía. O sea, por ejemplo, sí, obvio, siempre criticando a la Unión Soviética, lo que sea, o a los las dictaduras militares, pero México tenía esta particularidad especial, que hacia afuera sí era una república democrática, con todas las instituciones, con una constitución súper garantista, con instituciones jurídicas, con una burocracia establecida, pero al mismo tiempo con estos focos siempre como de tensión y de violencia. Entonces, es realmente interesante cómo el PRI logra, por decirlo así, resguardarse el escrutinio y tener una perfecta, por decirlo así, libertad para manejar sus asuntos de una manera a través de la violencia propiamente. Bueno.
Entonces, todo esto cambia un poco con la caída del muro de Berlín en los 90, cuando definitivamente, bueno, es claro que el neoliberalismo triunfa, ¿no? Y es aquí donde ocurren paralelamente dos cosas que tienen que ver, que tienen una relación. Entonces, por un lado, los 90, que eso es la década neoliberal por excelencia, por un lado entonces adaptamos las políticas neoliberales, y por el otro lado al mismo tiempo también nos abrimos al escrutinio de organismos internacionales para la protección de derechos humanos. Incluso pues, Carlos Salinas de Gortari inaugura la Comisión Nacional, crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. Entonces, estas dos cosas de protección a los derechos humanos y adopción del neoliberalismo aparentemente son la misma cosa, o sea, son movimientos de un mismo proyecto. Hay un autor norteamericano que se llama Samuel Moyn, que escribe sobre neoliberalismo y protección de derechos humanos, y él explica con todo detalle cómo es que se da esta relación. Entonces, no es casualidad que en México, en 1994, que hayamos sido testigos tanto por un lado de una apertura hacia la protección de los derechos humanos y también una apertura comercial, las dos cosas. Y no es de que antes hayamos sido así, porque antes México no había adoptado propiamente este discurso de protección a los derechos humanos, sí de multilateralismo, en el sentido de que siempre estaba ahí en las asambleas y firmando y promoviendo diversos tratados, pero esto no quiere decir que hayan sido en materia de derechos humanos, sino en cooperación internacional, por ejemplo, en el desarme del Tratado de Tlatelolco, por ejemplo, la prohibición de armas nucleares, en fin. Pero ya en materia de derechos humanos, México siempre mantuvo una línea en la que la protección de derechos humanos era un aspecto de soberanía nacional. Esto es así. Entonces, no fue sino hasta los 90 que se permitió hasta 2000 que se adoptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no antes. Esto lo veremos también en la siguiente sesión. Veremos las fechas para ver exactamente lo que estaba pasando afuera y esto cómo afectó, por ejemplo, en nuestra política de derechos humanos. Y finalmente, hasta lo que conocemos hoy, que en el 2011 se reformó el artículo 1, con lo cual los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya forman parte integral del ordenamiento jurídico mexicano, al mismo orden que la Constitución. Entonces, un tratado de derechos humanos y la Constitución están exactamente, a partir del 2011, en el mismo nivel. Pero esto realmente fue una evolución gradual y como yo lo trato de describir en la tesis doctoral, este cambio gradual a la protección de derechos humanos realmente seguía un guión político, no fue simplemente de que tuviéramos mayor conciencia de protección de los derechos humanos, sino que va mano a mano, por decirlo así, el proyecto económico con la protección de derechos humanos, y al mismo tiempo también va de la mano de lo que está ocurriendo internamente en México. En el caso de la reforma del 2011, la reforma constitucional, es interesante ver que en ese momento estaba todavía Calderón siendo presidente. Es muy probable que una reforma de este calado haya tenido más bien que ver con una especie, o sea, muy al estilo priista, con una especie de alguna forma lograr una cubierta, que
que lograra una legitimar, no legitimar, sino legitimar al sexenio de Calderón de que respetaba derechos humanos mientras combatía al narcotráfico sin ninguna regla y sin ningún respeto realmente a las garantías individuales. Entonces, esta protección a los derechos humanos, como les decía, se da par en par con el desarrollo, con el proyecto económico que se tiene, al mismo tiempo con lo que pasa adentro. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es, como el tema es la persecución de delitos internacionales que dependen de un tratado internacional, en donde está la verdad es que el derecho penal internacional es así, está muy interconectado con cuestiones diplomáticas, con cuestiones de política exterior. Entonces, para lograr una persecución, para lograr la persecución del crimen, del crimen internacional, tiene que estar también clara la posición del Estado frente al derecho internacional. Y en este caso, como vemos, México siempre ha sido muy abierto al exterior, pero al mismo tiempo, en sus confines territoriales, no ha respetado las obligaciones de estos tratados. Y por supuesto también tener en cuenta de cómo aparentemente se está siguiendo un guión de, bueno, ahora sí aceptas este tratado, ahora sí lo ratificas, ahora no puede ser. Y sí lo que sí hay un paralelismo es que esta misma política la lleva también los Estados Unidos. Entonces, ellos sí promueven la firma de tratados, pero incluso ellos ni siquiera los firman. México sí los firma, pero Estados Unidos ni siquiera los firma. Ajá, México no es parte, Estados Unidos, por ejemplo, no es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les decía, la Convención del Genocidio, aunque ellos estuvieron involucrados en la propia redacción de la Convención contra el Genocidio, no, ellos lo ratifican hasta 1986, o sea, 40 años después. Entonces, pero bueno, ahí se necesitaría un poco más de investigación para lograr identificar los hilos que hay entre Estados Unidos y México en cuanto a estas estrategias que siguen de firma y ratificación de tratados y qué implementan y qué no implementan, y de pronto qué materia de algún tratado la toman como bandera, como para impulsarse políticamente en alguna cosa, para lograr un cierto fin. Y así es. Pero no hay que olvidar que finalmente la finalidad de estos tratados de derecho penal internacional, sobre todo ya el último, el Estatuto de Roma, es lograr la investigación y el enjuiciamiento a quienes hayan perpetrado estos delitos. Entonces, eso es también por decirlo así, la ventaja que nos otorga un tratado como el Estatuto de Roma es de que, como se persigue el delito individualmente, realmente da mucha agencia, da mucho, por decirlo así, mucho poder, por ejemplo, a alguna firma de abogado, alguna ONG, para poder tomar una causa y poder denunciarla penalmente. Entonces, en este sentido sí que da mayor posibilidad de persecución, el Estatuto de Roma, en este caso. Pero bueno, lo que yo quiero dejar en claro es, digamos, este transcurso en la historia de México, del 1820 hasta el 2000, prácticamente, que es cuando sí que ratificamos todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y cómo también es muy importante tener claro que este
esta como compleja conducta del Estado mexicano de sí firmar un tratado, pero no ratificarlo y nunca implementarlo, pero al mismo tiempo tiene un cuerpo diplomático que hace mucha publicidad de México a favor de que somos un gran país que impulsa las causas internacionales, pero al mismo tiempo sí tiene una especie de desprecio hacia el derecho internacional porque no lo cumple domésticamente. Y esta es la situación compleja que tenemos y que tenemos que afrontar de alguna manera, de lograr una solución, porque sí los diplomáticos mexicanos están muy experimentados y saben mucho cómo, por decirlo así, pulir la imagen de México, pero internamente no se cumple y este es un problema actual. Y lo siguiente que a manera de comparación con el pasado, o sea, saber un poco de dónde venimos, es que esta postura de desprecio de derecho internacional no existía en el siglo XIX, y vuelvo a que por favor revisen, vayan a la hemeroteca y revisen los periódicos. Para mi sorpresa, los propios líderes políticos de aquel entonces invocaban directamente al derecho internacional. Y volvamos a lo mismo, esta convicción del derecho como una fuerza reformadora existía no solo en cuanto al derecho nacional, sino al derecho internacional. Entonces, sí, realmente es un poco sorprendente cómo hay estos cambios, ¿no? Pero que finalmente, viendo hacia el futuro, pues probablemente sí se pueda rescatar mucho de esta visión republicana liberal del siglo XIX, o tal vez no, pero sin duda que no nos quedamos con la idea de que lo que conocemos, que vivimos del PRI para acá, no siempre fue así, que no es de que siempre hayamos vivido en este letargo o en este amalgamiento o en este desprecio contra la ley. No siempre fue así. Y yo creo que esto es importante saberlo para poder mirar hacia el futuro y detectar dónde están los problemas y cómo podemos solucionarlos, sobrepasarlos y también, como les decía, tener otra visión en retrospectiva de lo que es nuestro país y de lo que es nuestro propio orden jurídico. O sea, no es de gratis que tengamos la Constitución, que hayamos tenido la Constitución más moderna en 1917. Incluso esta ni siquiera venía de 1917, venía de 1856. Entonces, estas conciencias yo creo que sí es muy importante que las tengamos para al mismo tiempo no despreciar nuestro propio orden jurídico, lo que tenemos, o sea, lo que tenemos pues sí se construyó en el siglo XIX con un idealismo, con un proyecto a futuro y con una idea de que se pudiera cumplir, no la cosa que tenemos ahorita. Y yo creo que esto es importante que lo conozcamos. Y lo otro también muy interesante, como de retomar este espíritu de seguir un proyecto de ley o es de que esto ya lo había mencionado la primera sesión, que también nos quitemos de la idea de que no somos capaces de crear algo nuevo o de que siempre todo lo copiamos, porque esta es una idea que existe, al menos hasta que yo fui estudiante de Derecho, de que todo lo que tenemos en las leyes, de que todo lo copiamos de algún código español, alemán, italiano, lo que sea. Y esto es mentira porque creamos instituciones jurídicas muy novedosas. Entonces, si alguna vez lo logramos, pues por supuesto que quiere decir que lo podemos lograr de nuevo. Y esto también se conecta completamente con la idea de la persecución de delitos internacionales. ¿Por qué? O sea, porque es
podemos crear, si nos hicieran falta, que ese diagnóstico vamos a llegar en las últimas sesiones, si nos hicieran falta las instituciones jurídicas, se pueden crear y yo creo que también tenemos la capacidad de hacerlas lograr cumplir. Entonces, precisamente el objetivo de una transición política en el sentido romántico de la persecución de delitos internacionales la finalidad es como lograr un punto de quiebre y empezar de nuevo otra vez, no olvidando, sino a las víctimas, reconociéndoles que las personas culpables tengan su castigo, pero al mismo tiempo de mirar hacia adelante de, ok, esto ocurrió, pero podemos reorganizarnos y acomodar mejor o lograr un proyecto mejor. Y yo creo que en este sentido sí es muy importante que nos enteremos, por ejemplo, de lo que pasó en el siglo XIX para no creernos esta historia de que todo lo copiamos o de que no podemos hacer nada o de que siempre tiene que venir algún, tal vez, extranjero a decirnos qué institución, qué norma o lo que sea es mejor. Entonces, esto solo como un breve, un muy largo paréntesis a todo lo que es el orden jurídico mexicano. Y solo lo último que quisiera, esto sí ya como un tema más técnico, lo que hablábamos de que hay 32 códigos penales y un código penal federal. Esto es importante también para la persecución de los delitos internacionales. ¿Por qué? Porque, como les decía, el delito de lesa humanidad, ¿dónde lo vas a incorporar? Bueno, tendría que ser por los bienes jurídicos que lesionas y tendría que entrar en el Código Penal Federal. Pero hay muchos otros delitos que provienen de tratados internacionales, como por ejemplo el de desaparición forzada, tortura, en materia de lavado de dinero, en materia de delincuencia organizada también. Y todos estos delitos se han estado incorporando, pero en leyes especiales. Entonces, solo como una idea también, todos estos delitos podrían incorporarse en un solo cuerpo jurídico, en un solo código penal podría ser. Bien, eso ya como última anotación. Y entonces, recapitulando toda esta sesión, que realmente, como ustedes se habrán dado cuenta, no fue tan técnica jurídica, sí que entraremos a todos estos detalles, pero lo que me interesa es de esta sesión es que ustedes se lleven esta idea de cómo ha sido este cambio, los cambios que hemos vivido en nuestro sistema jurídico y cómo el orden político definitivamente afecta la manera en que nosotros hacemos ley, incorporamos la ley y también en la forma en cómo nosotros el derecho internacional lo incorporamos y lo implementamos en nuestro orden jurídico. O sea, y que, por ejemplo, tenemos un contexto de siglo XIX de intervenciones, y bueno, obviamente las ideas de la Ilustración estaban muy frescas. Entonces tenemos esta actitud de cumplamos con el derecho internacional, porque además es una herramienta para nosotros lograr la emancipación, para estar, digamos, al mismo nivel con las potencias europeas. El derecho internacional nos sirve, es una herramienta. Y el derecho, por supuesto, porque va a permitir borrar todas estas divisiones sociales. Y después, cómo evolucionamos hacia tenemos un contexto, por ejemplo, de dictadura de partido. Entonces, como para proteger esta misma estructura, bueno, damos una imagen al exterior, pero al interior hacemos otra cosa. Entonces, como este contexto nos va a determinar la incorporación e implementación del derecho internacional. Después tenemos un contexto de
fin de la Guerra Fría, no liberalismo, y entonces aquí sí es muy probable, aunque yo no lo puedo comprobar, pero es probable que hayamos seguido simplemente a lo mejor el guión de Estados Unidos de, bueno, viene una aplicación de una implementación de una política económica, va a ir también acompañada de una implementación de una política de derechos humanos. Y finalmente la guerra contra el narco, vivimos una guerra contra el narco y que tenemos como resultado esta reforma constitucional de 2011 que pone a los derechos humanos los tratados de derechos humanos en el mismo orden jerárquico que la Constitución, con lo cual obliga a todas las autoridades a aplicar directamente el contenido de ese tratado. Lo veremos con detenimiento las implicaciones que esto lleva, pero sí que ustedes se pongan a pensar en el momento que está viviendo Calderón, guerra contra el narco, y reformamos la Constitución en este sentido. Entonces, ¿qué impacto tiene eso para nuestra relación con el exterior y para nuestro propio orden interno? Pero finalmente yo creo que el objetivo de esta reforma es tal vez dar una cierta imagen al exterior, o como se le dice de otra manera, fue un pink washing de las políticas de combate al crimen de Calderón. Bueno, con esto entonces cerramos esta sesión, que fue un poco más de plática que de cuestiones técnicas, y los invito a que revisen en las hemerotecas periódicos del siglo XIX, y así como del siglo XVII también, y vean estos contrastes y poder sumergirse también un poco en las realidades que se vivían en aquel momento para entender el orden jurídico de hoy. Bien, muchas gracias. Hasta luego.